que para evaluar una empresa encuestadora también hay que ver, compararla con los resultados electorales no necesariamente es lo más certero. Hay que ver cuándo se hizo, preguntar, si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría? Y ya te los leen. PAN, PRI, PRD, MC. ¿Se fijan en la elaboración de la pregunta? Si el día de hoy fueron las elecciones, y que si se levanta bien, si se aplica bien esa selección de la muestra, puede ser representante. Como tú dices, Jorge, con 1000 casos, con 1000 entrevistas en Jalisco, podríamos tener la opinión de los... Estás en Personalísimo, de Tráfico ZMG Podcast. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos están escuchando y viendo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a un episodio más de este podcast Personalísimo en Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti y me da mucho gusto saludarlos. Hoy tenemos un invitado muy importante, Mario Ramos, politólogo y maestro en comunicación, director de Alternativa Consultores y bueno, con una gran trayectoria, y es la voz autorizada para decirnos pues cómo están las tendencias y las encuestas en México y desde luego Jalisco. Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. Jorge, muchas gracias, mucho gusto también pues estar en este espacio importante y influyente. Muchas gracias por la invitación. Y saludo también a mis compañeros periodistas, Jessy Salinas, directora editorial de Tráfico ZMG, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto compartir nuevamente micrófonos aquí. Y mi querido Edgar Maciel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Edgar Abraham Maciel. También es encargado y director de Guardia Nocturna, también del grupo editorial de Tráfico ZMG. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarlos, Jorge, Mario, bienvenidos. Gracias, Edgar. Tema calentito que apenas empieza. Es correcto. Y lo primero, pues platícanos, mi estimado Mario, cómo es que pues Alternativa Consultores es, como bien lo dices, una alternativa para la encuesta y desde luego la consulta en estos tiempos ya electorales, que pues se va calentando todo, y ya este 2023, que ya queremos que se termine porque ya huele a 2024. Así es, Jorge, no, muchas gracias. Bueno, Alternativa Consultores surge como una casa encuestadora hace 22 años, proceso electoral tras proceso electoral. Hemos hecho estudios de opinión, cuantitativos, encuestas, cara a cara en las viviendas, y ya el paso del tiempo hemos ido agregando otros servicios, investigación cualitativa, focus group, principalmente enfocados en sector público, político, electoral, y hoy en día también haciendo o incursionando en el ámbito privado, estudios de mercado y comerciales, asesoría en temas de comunicación política y también un poquito por la experiencia que he tenido profesional, asesoría electoral. Y mi querido Mario, y para todos los que nos escuchan en este podcast y también nos están viendo, es muy importante para nosotros saber cómo es que se hacen esos estudios, cuál es la metodología que sirve y que no sirve, porque seguramente vamos a tener un bombardeo de encuestas de aquí en adelante, y sobre todo también que nos expliques cómo es que trabajan las encuestas propias del gobierno, porque Jessy, esa es una de las preguntas recurrentes que tenemos en nuestras redes sociales, que nos dicen, oye, yo no le creo a las encuestas de INEGI, yo no le creo a las encuestas locales que pues tiene el Estado, y pues no creo que baje, que suba, que mejore, que empeore o la seguridad o la percepción o la economía. Platícanos, mi querido Mario, cómo es este tema de el realizar una encuesta, cómo lo hacen ustedes, cómo también está tu competencia, y desde luego, ¿qué opinas de la forma de hacer encuesta propia del gobierno? Claro que sí, Jorge. Primero decirles que las encuestas son herramientas de investigación para conocer la opinión de la gente, ¿no? Ante la imposibilidad de preguntarle a toda la gente su opinión, se selecciona o se debe seleccionar una muestra representativa, ¿no? Nos gusta poner el ejemplo como cuando nos vamos a hacer análisis de sangre. No necesitan sacarnos toda la sangre para analizarla. Con una pequeña muestra se conoce el estado de nuestra sangre. Así es la opinión pública, con que encuestemos, entrevistemos a un segmento, a un sector nada más de la población, con eso es suficiente. Sin embargo, hay de encuestas a encuestas, no todas son representativas. Las podemos dividir a grandes rasgos en dos, encuestas y sondeos, ¿no? Las encuestas son las que sí obtienes una muestra que sea representativa, es decir, si yo me paro afuera de un mercado, de un templo, o si quisiera conocer, por ejemplo, la opinión de las y los zapopanos, y voy a Andares y entrevisto a solo la gente que está en Andares, primero, a lo mejor no todos son de Zapopan, y segundo,
eso no tendría la opinión representativa. Entonces, si lo hago así, va a ser un sondeo. Y por otro lado, hay 3 tipos a grandes rasgos de encuestas. Cara a cara en las viviendas, telefónicas y también en línea digital. Eso hay que verlo muy a detalle porque se difunden, algunas son que se aplicaron en Facebook y ahí contestaron solo a la gente que acudió a esa página de Facebook, o a través de WhatsApp, y las que son representativas, confiables, son las cara a cara, porque incluso ni las telefónicas, Jorge, hay empresas que hacen encuestas telefónicas a teléfono fijo. El INEGI nos dijo en 2020 que solo el 20% de las viviendas en nuestro país tienen teléfono fijo. Entonces, imagínense, si hacemos una encuesta ahí, el universo está reducido. Las más confiables son las que se hacen en vivienda y a cara a cara. Digo, a grandes rasgos, como para conocer cuáles son. Todas son utilizadas, por ahorita lo que comentabas, Jorge, se utilizan, los partidos y los políticos en ocasiones las utilizan como herramientas de propaganda, ¿no? Se pelean por anunciar en las encuestas que ellos están arriba en las preferencias electorales, o los gobiernos también en ocasiones las utilizan para decir que son los más guapos, los más aplaudidos, los mejor vistos. Entonces, eso hay que tener cuidado, hay que verificar las empresas, las vitrinas metodológicas, las vitrinas metodológicas, para saber quién y cómo la hizo. A mí me ha tocado responder una llamada precisamente de una encuesta que estaba en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque contesté y me decían, lo primero era, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, ha sido un presidente, o sea, sí, claro, le tiraba, y después decía, ¿estás de acuerdo como está gobernando actualmente? Yo la verdad no contesté, mejor colgué. Esas no son encuestas. Qué bueno que mencionas ese ejemplo, porque esas, Jorge, Edgar, proliferan en este momento. Son comerciales, pretenden a través del engaño dejar un posicionamiento. Oiga, usted sabe o conocía a Jorge Belletti, ¿no? Que es guapo, alto, atleta y todo, ¿no? ¿Votaría por él, sí o no? Entonces ya, sí. Por favor, voten. Lo menos importante es la cantidad de personas que van a decir si votan o no votan. En realidad, lo que quisieron dejar es el anuncio, el comercial. Eso ocurre mucho. Esas no son encuestas. Hay algunas encuestas que son telefónicas, pero un requisito de las encuestas es que deben ser equilibradas, objetivas y neutrales las preguntas. Pongo un caso, yo creo que a algunos nos ha tocado contestar. La pregunta adecuada para conocer la intención de voto, la preferencia por alguien, es preguntar, si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría? Y ya te los leen. PAN, PRI, PRD, MC. ¿Se fijan en la elaboración de la pregunta? Si el día de hoy fueran las elecciones, no te estoy diciendo, oye, si el día de hoy fueran las elecciones, ¿votaría usted por el partido que está apoyando a los adultos, a los niños y que ha hecho becas y está combatiendo la corrupción? Eso tiene un sesgo, no es neutral, no es equilibrado. Eso de entrada ya no es una encuesta. Ahí nos están dejando un mensaje propagandístico. Una de las dudas también que tiene la gente es cómo de cierta cantidad de personas encuestadas pueden sacar el total. Exacto. De una idea o de una popularidad o etcétera de una persona, ¿no? Por ejemplo, hay 2,457 municipios en todo México, y ¿cómo es posible que a lo mejor 1,000 encuestas saquen la percepción, por ejemplo, de el presidente si es bueno o es malo, ¿no? Es correcto, sí. Estadísticamente, si se seleccionó la muestra, es correcto. Ojo, todas las encuestas tienen un margen de error, y eso es lo que tenemos que leer en la vitrina metodológica, ¿sí? Si quisiéramos tener la opinión total de la gente, tendríamos que hacer un censo, como el que hace el INEGI, que toca todas las puertas, ¿no? Entonces, la herramienta de encuestas es un método científico, estadístico, y que si se levanta bien, si se aplica bien esa selección de la muestra, puede ser representante. Como tú dices, Jorge, con 1,000 casos, con 1,000 entrevistas en Jalisco, podríamos tener la opinión de los jaliscienses de acuerdo al segmento que pensemos. Por ejemplo, ahorita estaríamos pensando en electores. Entonces, tenemos que sortear de manera aleatoria. El método más simple para seleccionar muestra es aleatorio, ¿no? El muestreo aleatorio simple. ¿Qué es esto? Para entenderlo muy fácil, es como si tomáramos al azar. Entonces, si tenemos los nombres de todos los 7 millones de electores, 6 millones de electores de Jalisco, y los metemos en una tómbola y los sacamos, eso es el método aleatorio,
¿no? Hay métodos más sofisticados. Tenemos que sortear, nosotros hacemos el denominado polietápico por estratos, por conglomerados, digo, no va a ser hoy una clase de estadística, pero tenemos que seguir una serie de pasos, seleccionar municipios, distritos, secciones electorales, luego manzanas, luego vivienda, y es todo un proceso. Lo común y lo tradicional en una encuesta de municipios o de estado puede ser desde 400 casos, aunque hay 1 millón de electores en Guadalajara, otro 1 millón de electores en Zapopan, con 400 casos, y con 400 casos es suficiente. Sin embargo, reitero, tiene que ser sistemático, metódico, seguir toda esa serie de pasos. 400 casos levantados, como ponía el ejemplo hace rato en Andares, no nos va a dar la opinión de los zapopanos. Es más, podría ser 10,000 casos en Andares y no nos lo va a dar. Es más confiable una opinión de 400 casos, siguiendo ese requisito de aleatorizar todas las secciones, todas las manzanas, todas las viviendas, y caes al azar a esos. Oye, Mario, ¿qué tanto influye el tema demográfico? Es decir, no es lo mismo que yo levante, hablando específicamente del presidente de la República, ¿no? Para saber su aprobación, quizá, para saber si alguien más votaría para el 2024 por él. ¿Qué tanto influye hacerla en un estado donde evidentemente no hay una afinidad con Morena, tal vez, sí, como otros estados que sí lo hay? Ahí ¿cómo se hace la balanza para que la encuesta finalmente pueda tener la credibilidad que se necesita? Sí, aquí lo importante es que en la metodología o en la vitrina metodológica digamos dónde la hicimos. Es decir, sí podemos hacer una encuesta en Andares y preguntar la calificación del presidente o de la República o del presidente municipal. No pasa nada. Lo único que en los resultados no podemos decir que la opinión de los que entrevistamos ahí en los pasillos de Andares es la opinión de los jaliscienses o de los mexicanos. Entonces, claro, si tú haces una encuesta en Tabasco, ahorita nos puede salir que la aprobación del presidente es del 98 sobre 100. Si la haces en Zapopan anda como en el 60 y tantos sobre 100. Entonces, lo que tienes que, no debes tratar de inferir o de concluir que la opinión de tal ciudad, colonia, es la de todos. Por eso es importante decir, si es en Jalisco, todos los ciudadanos electores de Jalisco debieron tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Esa es la clave, que no dejes a nadie fuera, ¿no? La probabilidad de ser seleccionados. Si nosotros seleccionamos manzanas, casas, viviendas y todo, debe existir la probabilidad de que llegue a tu casa, a la de Jorge o a la de Jessica. Ahí es donde está lo científico y lo estadístico de este tipo de instrumentos. Y el contraste de redes sociales, porque esas encuestas se suben a redes sociales y todas las personas dicen lo contrario. A mí no me entrevistaron, yo no sabía eso, yo no estoy de acuerdo, la percepción es diferente. Sí, es cierto, y puede ser cierto, depende las redes, la gente que esté. Y por supuesto, si hacemos 1,000 casos en Jalisco y somos casi 7 millones de electores, la probabilidad de que te toques prácticamente nula, ¿no? Pero, ojo, hay que ver cuáles son las secciones. Mire, les pongo un ejemplo. Nosotros en la pandemia hicimos un sondeo en línea a través de WhatsApp para preguntar sobre el COVID. Nos contestaron 24,000 personas. Y como nosotros lo empezamos a circular, yo con mis colegas, profesores, mis alumnos, cuando hicimos el desagregado para conocer el grado de escolaridad, me aparecía que casi el 15% tenía maestría, el 40 y tantos % tenía licenciatura. ¿Qué quiero decir con esto? Ese sondeo no era representativo de Jalisco, claro, tenía un sesgo porque yo lo empecé a compartir con los profes y con los alumnos, ¿no? Era la opinión representativa del grupo que me lo contestó. Entonces era mejor 400 casos en Jalisco, pero como estamos en pandemia lo hicimos en línea, que 24,000 casos a través de WhatsApp y redes de nuestros conocidos, ¿no? Oye, Mario, tú que estás en las tripas de la asesoría también política, que acercas las encuestas, pero que también con base a las encuestas asesoras a algunos de tus clientes que pueden estar en la administración pública o en la política, ¿cómo es que ellos necesitan esto? ¿Cómo? Yo me imagino un cuarto de guerra de algún político en acción o algún candidato que se sienta esa intranquilidad y esa necesidad por abrir, recibir o enterarse de esa encuesta y ver cómo va, ¿no? ¿Cómo es que trabajan esos cuarteles de guerra y por qué para ellos es tan importante las encuestas y cómo también funcionan estas casas encuestadoras que en muchas ocasiones pues se dedican a ayudar y aplaudir, y esos resultados falsos que dan
al rato son negativos, pues, para estas mismas personas. Claro, Jorge, mira, aquí te distinguiría dos tipos de encuestas, las que sirven para tomar decisiones, que no las conoce nadie más que el actor, el candidato, el gobernante, el que la contrata, y esas son las que nosotros principalmente hacemos. Por lo general nuestras encuestas no se publican, y estamos haciendo todos los días encuestas, le llegan al funcionario, al candidato, y ve que es impopular, que lo reprueban, que no lo conocen, preguntamos por sus cualidades y son poquitas, y por los defectos, corruptos, sangrón, antipático, eso mostramos, y eso es importante. Aquí en nosotros el negocio está en decirles a ellos la verdad. Esas, tenlo por seguro que nunca las difunden, ¿no? Si hoy sale que no van a ganar, que los ven mal, no las difunden. Esas son un tipo de encuestas, Jorge, las que tú dices, en los cuartos de guerra, en los grupos de estrategia, les mostramos cómo van. Y hay políticos que son muy dedicados a escucharlo, y eso yo creo que es positivo, porque hay quienes sí son sensibles y modifican sus acciones, sus estrategias para agradar a la gente. Pero hay otros que les vale, ¿no? Hay algunos que se encuestan diario, cada semana, cada 15 días. Hay unos que invierten mucho en estas encuestas. Me ha pasado el otro caso, que muchos cuando les llevas y les dices, pues sales reprobado, te cuestionan, dicen, yo creo que no le hiciste, ¿no? A mí me dicen que todos me quieren y que soy el más... Y dudan del trabajo, ¿no? Pero bueno, es hacerse tontos. Y el otro grupo de encuestas son las que manipulan, pagan para difundirlas, y ellos son los más interesados, o cuando salen. De nosotros algunos clientes sí las publican. La única condición y requisito que les pedimos es, si la vas a publicar, tiene que ser los datos que yo te di. Si tú los manipulas y me preguntan a mí, yo voy a decir lo contrario. Entonces, por eso las de nosotros casi no se publican. Hemos publicado algunas, Jorge, te recordarás lo que hemos hecho nosotros con tráfico, preguntar sobre el transporte público, por ahí hicimos la percepción sobre el combate al huachicol, pero bueno, esas son otro tipo de encuestas, nada más para dar a conocer a la gente la opinión sobre un tema de coyuntura, ¿no? Y justamente hiciste una encuesta recientemente también de medios. ¿Cómo ves los medios? ¿Cómo está, cómo le fue al radio? Caray. La caída libre que tuvo con la pandemia al quitar la movilidad. ¿Cómo está la prensa escrita? ¿Cómo está la prensa digital? ¿Qué te dicen esas encuestas? Sí, mira, hoy, antes nos aparecía en todas las encuestas que el principal medio por el cual se enteraba la gente de los temas políticos, sociales, era la televisión. En algunos sectores, en algunos segmentos de la población sigue siendo la televisión. Sin embargo, el avance de Internet, ustedes lo saben mejor que yo, y de las redes sociales como vehículos de información ha crecido mucho. Hay sectores de la población, los jóvenes sobre todo, pero cada vez va creciendo. Hoy, a partir de los 35 años para abajo, ya no ven tele. La radio, Jorge, o sea, yo todavía pondría que en números globales es la tele, luego las redes sociales, Facebook perdiendo espacio, está Instagram, ¿no? Y TikTok. Twitter, pues al círculo rojo, poca presencia, pero sí con mucha influencia. Tiene un impacto muy importante en el círculo rojo, en los tomadores de decisión. Pero la radio también en caída. Los periódicos impresos, adiós, ¿no? Ya no los ve nadie, los compra. Preguntamos en ocasiones si se informan a través de los periódicos y la gente nos dice que sí, pero en ocasiones son los portales de los periódicos, las aplicaciones de los periódicos, pero sin duda hoy por hoy Internet y las redes son el principal medio de información de las personas. Aprovechando, en esas encuestas sale la percepción hacia Tráfico ZMG, ¿qué es lo que ve la gente hacia nosotros? ¿Cómo se informa? Sí lo hemos preguntado, Jessica, qué bueno que lo dices. En encuestas privadas, no les voy a decir los clientes, pero los políticos también quieren saber cuáles son los medios por los cuales se entera la gente, para buscar los espacios, para contratar publicidad. Y Tráfico ZMG es el principal medio informativo en general de la población, sí, es el más visto. Compite con Televisa, por ejemplo, sin embargo son dos segmentos distintos, ¿no? La gente sigue diciendo que se entera de televisión, pero en cuanto a portales informativos, ojo, estamos hablando de la opinión de la gente, ¿eh? No son, ustedes tienen los datos, las métricas y eso, pero nosotros si les preguntamos, ¿a través de qué medio se informa de los temas políticos, sociales o de la comunidad, ¿no? Nos dicen Internet y luego les preguntamos por cuáles. Y el que aparece encabezando siempre, ya desde hace varios años, pues es Tráfico ZMG. Eso ustedes lo podrían corroborar con los datos de vistas o de interacciones, ¿no?
Claro. Oye, Mario, en cuanto a esta manipulación de datos que hay, estas encuestas a modo, a favor, que luego usan para alardear, que siempre, yo nunca he escuchado a alguien que diga, pues ahora sí voy perdiendo, siempre van ganando. ¿Qué tanto influye una encuesta en ese sentido para que alguien tome una decisión, hablando específicamente en el ámbito político? Es decir, ¿qué tanto funciona la estrategia de decir voy ganando y soy el mejor para que una persona de verdad vote por él, pensando que la credibilidad de las encuestas pues no es un secreto nunca que la gente ya no cree en que de verdad la encuesta es real y el candidato es favorable, ¿no? Sí, influyen, pero influyen muy poco, ¿sí? Sí, incluso desde la teoría sabemos que hay un segmento de electores indecisos, pero una pequeña parte de los electores indecisos que podrían definir su voto por el que va a ganar, ¿no? Hay una parte de la gente que no quiere estar con el perdedor. Sin embargo, los que ya están decididos por un lado o por el otro, ellos no los vas a mover diciéndoles que una encuesta, al contrario, dice la teoría y la investigación que reafirma, ¿no? O sea, si yo estoy a favor de Xóchitl Gálvez o de Claudia, si veo una encuesta a favor de la persona que yo estoy apoyando, me reafirma, pero si es en contra, también me reafirma para decir que está manipulada. La influencia de las encuestas como propaganda es muy baja, ¿sí? Es muy baja, aunque los políticos siguen intentando utilizarlas de esa manera para, ¿no? Creen que voy arriba y ya todo el mundo va a correr. No, está probado que la influencia es mínima. La utilidad de las encuestas es más en lo que decíamos antes, que vean, por ejemplo, los gobiernos es muy importante evaluar los servicios públicos, conocer las necesidades y las demandas de la gente para que ellos puedan armar su plataforma de campaña, sus propuestas, su discurso. Es más para tomar decisiones y para generar un discurso que para utilizarlas como propaganda electoral. Mario, aprovechando el camino, ya nos hablaste Sí. de tráfico ZMG, cómo lo ve la gente, cómo está posicionado, qué hay en el tema policíaco con guardia nocturna. Fíjate que no lo hemos preguntado, pero les prometo, Jorge, ya sabe que nosotros siempre hemos colaborado, podemos hacer y lo metemos. Te voy a decir por qué. Lo hemos preguntado más en lo político, en lo social, o no sé si también algunas personas de ahí lo relacionan, pero les prometo que hacemos otro ejercicio en la zona metropolitana y preguntamos específicamente, y no solo cuánto lo conoce y cuánto lo ve, sino también podría ser la imagen, la percepción, ¿no? Claro. La credibilidad es muy importante medirla en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Mi querido Mario, sé que no se puede hablar mal de la competencia, porque pues nadie vende pan frío, nosotros somos los mejores y la competencia son los peores, y sabemos que tú por ética no lo vas a hacer, pero hay muchas casas encuestadoras que, pues la verdad, no gozan de la credibilidad y también a mucha gente se le olvida, ¿no? Después de las elecciones, que estuvieron mintiendo, estuvieron tratando de manipular y bueno, vuelven a salir las encuestas y la gente vuelve a creer en ellas. Pero yo me acuerdo de una persona que la verdad, mis respetos, falleció hace algunos años, María de las Heras, con Sí. esta gran empresa de Motecnia, Sí. que fue la única casa encuestadora más acertada en la elección del 1 de julio, que anticipó el triunfo de Vicente Fox y también el de Rodríguez Zapatero. Una empresa muy seria, una mujer muy dedicada. ¿Qué supiste de su trayectoria y qué opinas también de las casas encuestadoras que ahorita, pues sí, son pocas y como la tuya hacen un gran trabajo? Sí, gracias Jorge. Sí hay encuestadoras serias, ¿no? Están registradas, reconocidas en el ámbito nacional. María de las Heras fue una de las pioneras en la investigación de la opinión pública en México. Lamentablemente yo creo que falleció muy pronto. La empresa creo que sigue, algunos familiares, sin embargo, ya no conserva esta penetración que ella tenía. Hay otras. Sin embargo, también decir, Jorge, que para evaluar una empresa encuestadora también hay que ver, compararla con los resultados electorales, no necesariamente es lo más certero. Hay que ver cuándo se hizo, porque hay encuestas que se hicieron un mes antes, 22 días antes, y las encuestas no predicen el futuro. También eso hay que decirlo. En ocasiones creemos que la encuesta, si hago yo una encuesta ahorita y digo que va a ganar Claudia Sheinbaum, ¿no? Y al final resulta que ganó Xóchitl, Mario se equivocó. No. Falta mucho por ver. Entonces, las encuestas no predicen, son fotografías del momento y repito, las que permanecen, las que conservan, las que publican, las que transparentan su metodología, pues es más fácil evaluarlas, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia, hablando de encuestas y hablando del 2024, son 13 los suspirantes que tiene el Frente Amplio
y bueno, ahí levanta la mano Xóchitl, o lo que yo creo, el presidente está aferrado a levantarle la mano a Xóchitl porque quiere que sea la candidata del frente, y bueno, pues se reunieron el pasado lunes para ver los problemas con la aplicación, de que no servía y de que no podían registrar sus firmas, pero ¿cómo ves este proceso del Frente Amplio para elegir a su candidato, y de lo que tú has podido recoger en la calle, a quién ves más perfilado para pues ganar y ser quien compita contra Morena? Sí, bueno, yo creo que esa oposición que veíamos pasmada, dormida, letargada, y creíamos, bueno, en lo personal, que la contienda por la presidencia ya estaba nada más, se iba a definir nada más por las denominadas corcholatas, los 4 de Morena. Bueno, qué bueno que el Frente Amplio se activó, creó este método para seleccionar, un poquito engorroso, complicado, complejo, pero están de nuevo. Y lo vemos en los medios y lo vemos en las redes. Antes estaba monopolizada la conversación sobre Morena. Hoy tenemos una oposición y se registraron muchos, ya están los pasos, ¿no? Se ha dado a conocer cuáles son, va a haber encuestas de eliminatoria y luego al final el 50% de una última encuesta y votación para seleccionar al que será, bueno, dicen el coordinador o el responsable de la construcción del frente, ¿no? Ahorita no es tiempo de electoral, todavía no son candidatos. Yo creo, Jorge, Jessica, Edgar, que Xóchitl Gálvez vino a refrescar la actividad de la oposición. Es disruptiva, la narrativa que tiene y que maneja, yo creo que sí le viene a complicar al presidente a Morena, sí. Porque si lo que nos vendió el presidente, que él venía de abajo, pues Xóchitl creo que viene de más abajo, ¿no? Ella, su abuelita se murió en un petate, vendía gelatinas, entonces creo que sí le viene a complicar. Ponemos a Claudia y a ella, y pues Claudia es muy fifí, ¿no? Sí. Ya no digamos Marcelo, Adán Augusto, entonces creo que sí le viene a complicar porque le roba esa bandera o esa narrativa a Morena, ¿no? No sé cómo vean ustedes. Mario, he visto en las redes sociales que mucha gente pregunta qué son las corcholatas. Sí. Y eso es un término que Andrés Manuel lo dice casi diario en sus mañaneras, pero la gente dice, pues, ¿qué son las corcholatas? Sí, ¿nos puedes explicar de manera coloquial qué son? Sí, mira, en el sistema político mexicano, priista, que gobernó 7 décadas, había una práctica que el presidente decidía y seleccionaba al candidato, y ya prácticamente el presidente decir quién era el presidente. Entonces, durante meses previos a la elección los mantenía tapados. También a esa práctica se le llamó como el tapadismo, o el tapado era el tapado, Entonces, las caricaturas de ese momento aparecían 4, 5, 6 personajes con una bolsa y nadie sabía. El día que el presidente daba a conocer, lo destapaba. O sea, le quitaba la capucha, durante meses se rumoraba, se especulaba quién era, todos estaban observando si el presidente a quién lo trataba mejor, entonces desviaba la atención, así como lo que ha hecho Alfaro últimamente, que Clemente sí, luego que no, luego que Pablo, bueno, ahorita hablamos de eso. El presidente a eso se refirió, a destapar, y ustedes saben, pues ya casi no hay botellas con corcholata, a eso se refiere, destapar como un refresco, quitar la corcholata al refresco, es el destape. Entonces, él dice, son las corcholatas. Fíjate cómo hace referencia a ese sistema autoritario, priista, que él lo trae ahí en la sangre, sin duda. Entonces, a eso se refiere. Son corcholatas porque están pegadas a una botella y las va a destapar, o él va a destapar en algún momento el seleccionado. Oye, Mario, pero destapadas desde muchísimo antes, ¿no? Digo, desde hace muchos meses. No estaban cerradas. Ni cerradas estaban. Sí, yo creo que se destaparon de mucho antes, ¿no? Claro, yo ahí tengo, Edgar, sentimientos encontrados, porque sé que eso no conviene a la democracia. Todos se distraen, dejan de gobernar, claro, ¿no? Y ya todos estamos desde hace 2 años, año y medio, pensando en las elecciones. Y tengo sentimientos encontrados porque, al contrario, el presidente aceleró, entonces todos los políticos quieren contratar encuestas. Bendito sea Dios. Por eso te digo, sentimientos encontrados. Para la democracia no sirve, pero para los que nos dedicamos a los servicios profesionales en materia electoral, sí, todos están, los alcaldes aquí en Jalisco iban a la mitad del periodo, año y medio, y ya estaban preocupados si se van a reelegir o no se van a reelegir. Oye, mi querido Mario, en breve, el tema nacional, ¿cómo lo ves? Por un lado está el Frente Amplio, que levanta la mano Xóchitl, y quién ves que sea su acérrimo competidor o competidora, y por el otro lado el tema de las corcholatas. Están creo que 2 que están peleando por ahí.
¿Qué te dicen las encuestas? ¿A quién nos ves? ¿Cómo va a cerrar esto para septiembre? Sí, yo creo que Xóchitl, sí creo en algunas de las encuestas que han publicado, que Xóchitl de manera estrepitosa, dinámica, rápido, ha encabezado. Creo que ella va a ser la candidata del Frente Amplio. No tengo duda, los demás son otros perfiles un poquito menos mediáticos, más grises. En el caso de las corcholatas o los de Morena, la favorita es Claudia, la favorita del presidente, la favorita de la estructura, los que apoyaron al presidente Pigmenio Ibarra, su director de comunicación, en fin, todos los sectores, el Sindicato Nacional de Petroleros, de Educación, están con Claudia. Sin embargo, creo que Marcelo permanece ahí muy cerca y yo no dudaría que fuera Marcelo el candidato, Jorge, porque también ya en el contraste, ¿no? Yo creo que les puede ir un poquito más mal a Morena enfrentando Claudia a Xóchitl. Creo que es un perfil Marcelo, también muy preparado, formado, con mucha trayectoria y mucha experiencia, ¿no? Sin embargo, las encuestas, las serias, hoy por hoy señalan que Claudia estaría arriba en las preferencias, no muy lejos de Marcelo. Oye, ¿qué opinión tienes, Mario, de toda esta serie de descalificaciones que ha hecho el presidente de México para Xóchitl? Hace unos días le sacaba ahí a relucir que le vendía sus empresas al gobierno y demás. Bueno, primeramente tu opinión. Lamentable, muy lamentable, porque está cometiendo lo mismo de lo que él se quejó. Acuérdense cuando dijo también a Vicente Fox, cállate chachalaca, era porque el presidente estaba hablando y estaba interviniendo en las elecciones. No debería de ser así, no debería de aprovechar la tribuna del poder del Ejecutivo para meterse en temas electorales. Y si me permiten, compañeros, Mario, vamos cerrando también el tema local. Por ahí hubo una convención nacional de Movimiento Ciudadano que la encabezó su dueño, más allá de delegado o cualquier otro cargo, Dante Delgado, y le dio un ruego a Clemente Castañeda para que pues pueda decirle al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que se sume para que abra este diálogo de cara al proceso electoral del 2024. También ahí Samuel García salió a decir que con el PRI ni a la esquina, que el PRIAN, y se le unió Colosio, y también sabemos que el mismo Dante no está de acuerdo con una alianza, pero al gobernador de Jalisco como que le llamó la atención la fotografía final del Estado de México y algo le preocupa. ¿Cómo ves a Movimiento Ciudadano sumándose a la alianza o yendo de manera independiente? Y en lo particular creo que si va de manera independiente, si no le va bien a el canciller Marcelo Ebrard ahí con Claudia, pues quién sabe, lo podríamos ver en MC, ¿no? También en eso coincido, Jorge. Creo que las diferencias entre el MC Jalisco y MC Nacional ya tienen un poco de tiempo. No se habían hecho muy evidentes. A MC Jalisco, Alfaro, Clemente y ellos no les gustó que no postularan candidato en el Estado de México y en Coahuila, porque todo eso se ha interpretado como que le están haciendo el juego a Morena, ¿no? Cuando surge Xóchitl, Clemente fue el que inició el tema. Oigan, si es Xóchitl, creo que debemos revisar. Y al día siguiente también sale Enrique Alfaro. ¿Qué creo lo que están haciendo ellos? Presionando a Dante, que él quería llevar este tema hasta diciembre. Incluso ha dicho y se sabía que él pretende postularse. Entonces, ellos saben, MC en Jalisco no quieren correr con el costo de que si no se unen al frente, MC una o desaparezca o se va a leer como que están haciéndole el juego a Morena. Yo creo que es una presión de entrada, ¿no? Y una petición muy puntual, ¿no? Yo recuerdo hace un mes y medio estuvieron pues prácticamente toda la comitiva del PAN, incluyendo Santiago Krill, Marco Cortés, sí, haciendo un pronunciamiento libremente y abiertamente justamente a MC, a que se sumaran, pero que se iban a sumar, la condición fue ver de verdad por una unidad y no por los intereses propios del partido de MC. Yo recuerdo puntualmente que esa fue la petición que hizo Marco y que hizo Santiago Krill. Se lo han pedido todos, ¿no? Aquí a Jalisco han venido todos y todos le han dicho, y creo que eso empieza a pesar. Pues ya lo tenemos, mi estimado Edgar, ahí está el secretario bueno, ya no es de movilidad, ya es de transporte, ¿no? Que es un expanista, está lleno de expanistas MC, ¿sí? Pues ¿qué más quieren? Ya es el PAN naranja, ¿no? Sí, no, claro, su llegada pues también todos ocultos, el PRI está oculto también detrás de Morena, el PAN detrás de MC. Son los mismos, ¿verdad? Son los mismos, exacto. Bueno, pues mi querido Mario, para cerrar esta entrevista, ¿qué es lo que ves para este 2024? ¿Quién va a ser la bandeja de candidatos a nivel nacional y sobre todo aquí en el estado? La pregunta importante, ¿va o no Lemus? ¿Tú lo ves con MC? Y si no va Lemus,
¿Quién? Sí, digo, deberíamos de hacer una quiniela, ¿verdad? Sí. No, yo creo que 2 fechas importantes. El 3 de septiembre se va a conocer el candidato del Frente. Yo creo que va a haber declinaciones antes del día 3. Pienso que podría ser Xóchitl. En el Morena, el 6 de septiembre, creo que podría ser Marcelo Ebrard. En Jalisco, veo cada vez más complicado el panorama para Pablo Lemus. Creo que se reelegirá en Guadalajara. Y no tengo dudas que será Clemente Castañeda el abanderado de Movimiento Ciudadano. Es el afín, es al grupo, es el amigo. Y el gobernador lo dijo, que le iba a entregar la estafeta, palabras más, palabras menos, a alguien que ya tenía al menos 20 años en este proyecto. Hubo encuestas de Lemus que decían que él era el preferido Sí. para ser el candidato a la gubernatura. Yo tengo esos datos también. Iba a decir otros datos. No, sí, esos datos. Mira, hoy por hoy las encuestas dicen que Morena está más fuerte en Jalisco que Movimiento Ciudadano, por partido. Pero ya en los candidatos, ahí sí Pablo Lemus es más conocido y es preferido. Y los otros de MC, Esquer, Clemente, Salvador Zamora, están ligeramente más abajo. Y en Morena, pues están ahí disputándose Carlos Lomelí, Chema Martínez, que en los últimos meses ha arrancado, sí, y si es mujer, pues también ahí está Claudia Delgadillo, la diputada Cecilia Márquez. Oye, Esquer se me hace como la Claudia del presidente, ¿no? Grises, los preferidos, pero grises. Preferidos. Mi estimado Edgar. Yo me gustaría cerrar que nos dijeras tu panorama en torno a estas elecciones, sobre todo hablando de la presidencia de la República. ¿Podrían llegar a ser lo que fueron en la elección pasada, de un voto de hartazgo de la gente que está ya en contra de López Obrador, del sistema de Morena, y que por eso pueda llegar a pensarse que podrían derrocar a Morena? ¿Podría darse este fenómeno otra vez? Hoy por hoy no, yo creo que todavía la preferencia la tiene Morena. El presidente sale muy bien evaluado. Aquí en Jalisco, 7 de cada 10 lo aprueban al presidente. Acababa de ver una cifra que 85% de los hogares en México reciben un apoyo, un programa social. Sí está polarizado. Yo creo que mucha gente que votó por Morena o que se abstuvo, sí va a ir a votar por la oposición o por el Frente. Pero no sé si en este momento todavía le alcanzaría. Sí tiene que estar MC en ese mismo frente, hacer un llamado, pero de todas maneras va a ser una elección cerrada. No va a ser con Andrés Manuel, que ganó con más del 50% de los votos, eso creo que no va a ocurrir, pero creo que hoy por hoy tiene la ventaja Morena. Nos vamos a ir a las tarjetas como en el box, ¿no? Ni la quiniela, Jorge, ¿qué será? Compañeros, Mario, muchísimas gracias por habernos ustedes, acompañado, Jessica, y ser parte de este podcast. Y bueno, aquí es tu casa. Gracias. Y muchísimas gracias, Mario. Esperamos verte próximamente. Sí, muy amables. Gracias. Gracias también a ustedes que nos estuvieron viendo, compañeros periodistas. Muchísimas gracias también por haber participado. Y bueno, ya lo saben, aquí estamos en este episodio más de Personalísimo en Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti, nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.